estado de ánimo es uno de los factores que puede producir aumento de peso. Esta situación se produce especialmente en las personas que enfrentan muchos cambios emocionales fuertes, lo que les produce mucha ansiedad y más ganas de comer. Queremos conversar de este tema. Está en el estudio de CNN el doctor Guillermo Gabler, él es psiquiatra de la Clínica Alemana. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la relación entre algún estado psiquiátrico general, que puede ser la depresión u otro trastorno, y el alimento? ¿Cuál es la relación que se produce allí? El comer tiene dos componentes, dos factores bastante importantes. Uno, el componente alimentario, que está dado derechamente por el eje apetito-saciedad. ¿Ya? Una cuestión de nutrición. Exactamente. Perfecto. El componente nutritivo, que es la ingesta calórica más la ingesta de algunos nutrientes. Y hay un segundo componente, que es el componente emocional de la comida, que es el componente placentero. Bien. Que ese está mediado por circuitos distintos, que son los circuitos del placer, los circuitos de recompensa, y ahí está mediado por otros neurotransmisores. Entonces, mientras el factor alimentario, el factor nutritivo del comer, está mediado prácticamente por neurotransmisores generados en el tubo digestivo, ¿sí? Este otro, el circuito del placer, está mediado por neurotransmisores que están inmediatamente conectados dentro del sistema nervioso central. O sea, hay alguna gente que incluso la llama el cerebro comedor. Perfecto. Doctor, ¿y qué pasa con algunos pacientes que frente a algún episodio psiquiátrico importante tienen el efecto contrario, que más que comer, al final dejan de comer y se produce lo opuesto? ¿Eso también por qué pasa? Que muchas personas en un estado de angustia también dejan de comer. Hay dos formas de verlo. Cuando el factor de estrés es muy intenso, se privilegia la huida como mecanismo de protección. Y en la huida uno no puede comer. ¿Te fijas? Y eso es lo que se ve en los estados muy agudos. Cuando se tiende a la cronicidad, ya la huida no es tan importante. ¿Ya? Esto hablando ya desde la evolución. La huida ya no es tan importante y se privilegia el tratar de recuperar lo perdido. ¿Me entiendes? Perfecto. Y respecto de la ingesta de comida, usted recién me decía la sensación de placer, pero hay algo que se genera en el inconsciente humano, que cuando uno come probablemente está supliendo una serie de otras deficiencias que uno trae producto de ese cuadro angustioso. O sea, se puede ver así, pero yo lo veo desde la variable biológica. A ver. En este cerebro comedor, en este comer por placer, el comer hedonista, hay una serie de neurotransmisores que tienen que ver, como ya te dije, con la generación de placer con el comer. Y ahí está la dopamina, por ejemplo, sí, que media los mecanismos de recompensa. Luego está los endocannabinoides, que son los análogos biológicos de la cannabis. ¿Ya? Después les voy a explicar cómo funciona todo esto, porque es muy entretenido. Y también está la serotonina, que de alguna manera es el regulador emocional, que es un neurotransmisor también. Perfecto. Hay un juego entre estos tres elementos y el placer o la disminución de la angustia. ¿Por qué no nos explicas justo al tiro para aprovechar eso que recién me acaba de decir, estos tres elementos, cómo se conjugan para dar esa sensación de placer? Esto comienza en la boca. ¿Ya? Y hay un concepto que se llama palatabilidad de los alimentos, ¿ya? Que es la sensación de placer dentro de la boca y es la estimulación directa de las papilas gustativas. Okay. Esta estimulación directa de las papilas gustativas está dada principalmente y de manera muy especial tanto por dulces como por grasas. Okay. Por eso es muy distinto, por ejemplo, para la gente que le gusta la carne, comer un lomo vetado con mucha grasa no tiene nada que ver con un filete. O sea, la sensación es muy distinta. Y esa es una de las causas por qué las hamburguesas, la comida chatarra, genera esta suerte de lo que algunos llaman dependencia. Casi como adictivo. Exactamente. ¿Ya? Y eso inmediatamente, teniendo en boca tanto dulces como estas grasas, esto no pasa con las ensaladas, ponte tú. Claro. Teniendo ya en boca, se genera una sensación de placer muy intensa mediada por dopamina. Perfecto. ¿Ya? Ok. Luego está una segunda oleada de neurotransmisores que ya son los endocannabinoides, la producción de endocannabinoides, que son estos análogos biológicos de la cannabis. ¿Qué producen? ¿Ya? Que producen aumento del apetito. Al final es como un círculo vicioso. Exacto. Entonces por eso los grandes comedores de hamburguesas, ponte tú, comen mucha hamburguesa porque la sensación de placer es muy grande
Y ya no juega acá la saciedad, porque ese es el circuito alimentario. Acá está jugando solo el placer, que inhibe la saciedad. Comen muchas hamburguesas, se activan los endocannabinoides y aumenta el apetito. Y siguen comiendo y siguen comiendo. O sea, por eso llegan a pesar hasta 250 kilos sin ningún problema. Y entonces, ¿qué pasa con una patología iniciada a nivel psiquiátrico, algún desorden, alguna depresión u otro cuadro que genera esta ansiedad por comer? Uno dice, bueno, además del problema basal que uno tenía, que me generó finalmente ese estado depresivo, cuando uno se ve con 15 kilos encima, sí, tengo un segundo problema, y es que ahora estoy gorda y por lo menos mi autoimagen y mi valoración física personal también se afecta. Entonces, al final, producto de un problema, termino con dos, que tiene que ver con lo que me ocurre en la cabeza, pero al mismo tiempo... Exacto. Es que ahí hay un problema, hay un tercer problema, que era lo que te decía con la serotonina. Cuando se produce un estrés muy profundo, cuando uno tiene una respuesta de estrés, lo correcto es decir una respuesta de estrés, ¿ya? Cuando uno tiene la respuesta de estrés activada, se produce, o sea, se liberan grandes oleadas de un antiinflamatorio que se llama cortisol, ¿ya? Este antiinflamatorio sirve para contener el proceso reactivo al estrés, que es una inflamación generalizada, ¿ya? Pero dentro del daño que, o sea, la protege por un lado, pero produce cierto daño, porque, como te decía al comienzo, el mecanismo privilegia la huida, y el cortisol lo que hace es tratar de catabolizar, o sea, destruir proteínas para tener energía para poder arrancar. Entonces, junto con la producción de cortisol en el momento del estrés o de estar pasándolo mal por alguna patología psiquiátrica, se produce liberación de insulina. La insulina nos protege de la destrucción del cortisol, de la destrucción tisular del cortisol. Y de alguna manera la insulina lo que hace es recuperar tejido y transformarlo en grasa. ¿Ya? ¿Cómo aparece la insulina en esta historia? Y ahí viene la serotonina, que es lo que les conté al comienzo. Dopamina, endocannabinoides, serotonina. La serotonina es el gran regulador emocional, dentro de otros, pero este es de lo más importante, por lo menos hasta lo que se sabe hasta este momento. Y muchas hipótesis sobre la depresión, por lo menos, y algunos trastornos de ansiedad, hablan de que hay una desregulación de serotonina en el sistema nervioso central, en ciertas áreas, sobre todo en las áreas prefrontales, ¿ya? No es que falte o sobre, hay una desregulación. O sea, hay algunas zonas en que puede... desequilibrio. Exactamente, ¿ya? Perfecto. Y aquí viene el chocolate, que... Sí. Pecado. El chocolate. Pecado. Y eso es a nivel general dentro de la humanidad. O sea, no por nada los suizos y los belgas, que no tienen plantaciones de cacao, son los más grandes productores de chocolate del mundo y son los que hacen el mejor chocolate. O sea, no es mito, doctor, eso que dicen, no, que no, finalmente el chocolate, cuando uno está con pena o cuando uno está angustiado, cuando se come un pedacito de chocolate, genera, no resuelve el problema, pero genera placer, que ayuda. Sí. Bueno, parte de eso tiene que ver con la palatabilidad, que era lo que conversamos, la sensación en boca, con la generación de dopamina y de endocannabinoides. Me voy a desviar un poco porque hay algo que me gustaría contarles, que es se llama el efecto buffet. ¿Cuál es el efecto buffet? ¿Cuál es? Y esto es para demostrar, hay dos formas de demostrar que son dos circuitos distintos, el circuito del placer con el circuito de la alimentación. El circuito de la alimentación, como ya veíamos, o como ya les dije, se maneja por la saciedad. O sea, una vez que uno queda saciado, ya no quiere comer más. Correcto. El circuito del placer no, y ahí está el buffet. Un buen buffet de postres, por ejemplo, puede hacer que nosotros quedemos saciados con un tipo de postre, pero tendamos a seguir probando más y quedar saciados en distintas oportunidades. Perfecto. O sea, comer en volúmenes mucho mayores de los que en realidad seríamos capaces si solamente estuviéramos comiendo por alimentarse. Perfecto. ¿Ya? Doctor, espérame, otro poco. Lo último. Sí. Y está también el caso de los niños. Los niños tienen una especial afinidad por los dulces. Un niño podría estar comiendo dulces todo el día. Correcto. Y no alimentarse para nada. Y comer pequeños volúmenes de comida, pero sí que seguir comiendo dulces, chocolates, tortas, todo el día. Y ahí está el circuito del placer por sobre el circuito de la saciedad. Y para este tipo de patologías, cuando hablamos de un paciente que tiene esa enfermedad psiquiátrica de fondo, pero sumado esto que usted me señala de comer, ¿cómo se trata? ¿Hay algún remedio que permita, por una parte, subsanar la patología de base psiquiátrica, pero al mismo tiempo contener esa ansiedad que lleva a comer? Es que no es que la ansiedad sea la que genera las ganas de comer. Se genera un apetito específico que se ocupa un anglicismo que se llama craving por hidrato de carbono. El craving por hidrato de carbono genera un aumento
cuando comemos dulce y chocolate se genera un aumento de la insulina, que aparte de protegernos contra el cortisol, como ya hablábamos, mejora la absorción de una manera competitiva y directa, además, de serotonina, de triptofano, sobre todo de los chocolates y de la alimentación. Y eso aumenta la disponibilidad de triptofano y de serotonina en el sistema nervioso central. Entonces, lo que hacemos cuando comemos chocolate, en muchas ocasiones, es comernos un antidepresivo comprado en una confitería. Perfecto. Entonces, cuando uno inicia un tratamiento antidepresivo en un paciente con un cuadro de depresión o un cuadro de ansiedad, lo que está haciendo es suplementar lo que está la tarea del chocolate en el fondo, con la idea de que el paciente controle ese apetito desmedido por hidrato de carbono y logre contener el peso y empezar algún régimen, una dieta para volver a bajar en algún minuto. Doctor, muchísimas gracias por haber venido al estudio a comentarnos esto que uno normalmente escucha de muchas personas en una cuestión más bien coloquial, pero nos parecía interesante entender a nivel químico incluso qué es lo que pasa en nuestra cabeza con esta patología. Muchas gracias por venir. Que le vaya muy bien.